Rigor informativo, compromiso social, pensamiento crítico, respeto personal, cercanía y naturalidad son algunos de los principios fundamentales que marcan la diferencia en la programación radiofónica de una emisora generalista. En ICODE Endauter Radio, en nuestro ámbito comarcal del norte de Tenerife, protegemos esos principios desde nuestra primera emisión en octubre del año 2006. Piel de letras. Literatura sin fronteras aquí en ICODE Endauter Radio. Con Ariel Azor y Jimena Rodríguez. Bueno, ¿cómo va? Aquí comenzamos un nuevo programa de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. El programa se emite todos los lunes de 18 a 19 horas, hora de Islas Canarias, en ICODE Endauter Radio 91.4 y 92.8. Y recuerde que también nos pueden ver y escuchar en directo diferido entrando en la página de la radio en YouTube o en Facebook, o entrando en Google en icodendauterradio.net. Y bueno, hoy nos acompaña Agustín Gajate, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, aquí, por aquí andamos. Muy bien. El otro día estuvimos hablando un poco de la filosofía y todo eso. Quiero hacer una aclaración porque tuve una conversación hace poco con una persona que me decía que si ya iba a empezar a filosofar. Eso me hizo acordar a mi niñez, cuando mi madre me decía, ya empezás con la filosofía, a filosofar, cuando me ponía un poco pesado con esas cosas, ¿no? Y a veces las cosas de misterio, en un aparente misterio, en una aparente cosa así no es más que la búsqueda filosófica de las grandes preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ¿existe la vida después de la muerte? Cosas así, ¿no? Sin duda. Entonces, muchas veces el filosofar o la filosofía tiene que ver con esas cosas, ¿no? No tanto con misterio, sino con la filosofía en sí misma. Y también aclarar que este programa pretende tratar esos temas, ¿no? Pretende por lo menos dejarlos ahí para que los demás lo puedan masticar un poco mejor. A mí me parece que filosofar no es una mala actitud en la vida, te lo digo sinceramente. Y sobre lo que comentabas de que si hay vida después de la muerte, es que depende de lo que consideres vida. Si Claro. solo consideras vida la materia, una vez que la materia se pierde, se recicla. Es decir, toda materia se recicla. Y la materia se genera a partir de la energía. Hay una ecuación de Einstein al respecto que queda clara. Entonces,
La física somos energía, que una parte de nosotros es materia. ¿Qué pasa con esa energía? Pasa a formar parte de una conciencia universal, de otra dimensión. Eso no lo sabemos. Sabemos muy pocas cosas los seres humanos. Nos creemos muy listos, pero no. Entonces, bueno, filosofar está bien y pensar en ello está bien. Sí, Reflexionar, yo diría, más que filosofar. claro. Quería un poco como quebrar una lanza por esa gente que, ¿no? Y bueno, y todo aquello que piensan o ven que eso es malo, que eso está mal, como me lo decían a mí de niño, pues no sé, la verdad. No entiendo mucho. Pero bueno, vamos a pasar a los invitados, si te parece, Agustín. Claro. Tenemos, no sé si tenemos a Jacob desde Barcelona. Jacob, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Jacob ha escrito un par de libros de misterio, ha participado en el programa. Uno de sus libros se llama En mi oscuridad y el otro se llama Mis miedos, historias de terror. Y un poco nos acompaña, o la idea es que nos acompañe los primeros lunes de cada mes, o los segundos, según su horario de trabajo, a hablar un poco de estas cosas de misterio, de filosofía, de estas, ¿no? Así que Así es, sí. Así que bueno, vamos a pasar al otro invitado, que es Pablo Lul Barrancos. ¿Cómo estás, Pablo? Sí. Muy bien, buenas tardes. Muchas Así que gracias bueno, vamos a por la pasar al otro invitación. invitado, que es Pablo Lul Barrancos. ¿Cómo estás, Pablo? Tengo un retorno Muy acá bien, en buenas el... tardes. Muchas Así que gracias bueno, vamos a por la pasar al otro invitación. invitado, que es Pablo Lul ¿Sí, me oyes? Barrancos. ¿Cómo Sí, estás, te Pablo? oigo Tengo bien. un retorno Muy bien, acá en buenas el... tardes. Muchas gracias Te oímos, pero tenemos como un eco en ¿Sí, me oyes? Sí, te oigo bien. auriculares y entonces se repite Te la oigo, pero tenemos todo. como un eco Sí, en ¿me oyes? Bueno, no importa, vamos a en seguir los adelante igual. auriculares y entonces Pablo Lul Barrancos ha escrito un libro que se llama Cuando estuve muerto. Y bueno, tuvo una experiencia muy fuerte, una experiencia que yo creo que lo bueno sería escucharlo a él, que lo cuente. Muy bien. Bueno, me dicen que primero vamos a hablar con Jacob un ratito y después vamos a ir a Pablo porque te vamos a llamar por otro lado, porque si no va a seguir pasando esto. Así que, Jacob, ¿qué me dices tú Sí, de dime. esas grandes preguntas filosóficas que tienen que ver con el misterio, que tienen que ver con esas grandes preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿existe la vida después de la muerte? ¿Existirá? Yo creo que sí, no. Ay, escucho también retorno yo. Ah, también te pasa a ti. Vale, ahora no. Vale, yo creo que sí tiene que haber algo. No creo que todo se acabe, o sea, en esta vida. O sea, de todas maneras, desde que estamos el ser humano aquí en la Tierra, siempre se ha oído que sí que hay algo más después de la vida. O sea, no creo que se acabe esto aquí. No puede ser. Sí, yo estoy convencido de que sí, aunque no sé muy bien qué, pero estoy convencido de que algo más hay. No se sabe, no, la verdad que no se sabe, pero sí que es verdad. Ahora escucharemos a Pablo. Bueno, todos los que han estado al borde de la muerte o han llegado a morir, todos describen, o sea, sucesos muy parecidos, todos. O sea, así que creo que no puede ser coincidencia de que todos repitan los mismos patrones, o sea, de los sucesos que le ha pasado a ellos. Sí, Agustín. Yo a ese respecto quiero diferenciar dos cosas. Una es la percepción y otra es la realidad. Es cierto, porque dicen algunos neurólogos que cuando deja de haber oxígeno al cerebro, la imagen que se proyecta es precisamente esa, la de un túnel y una luz al final, y que al final todo se queda en blanco. Entonces, claro, que es verdad que eso es dicen que es por falta de oxígeno que no está llegando al cerebro, Sí. y que es una forma del cerebro de alguna manera defenderse, ¿no? Hasta que ya efectivamente, porque el cerebro no muere de inmediato, sino va muriendo por fases. Las neuronas se van quedando sin oxígeno y van desapareciendo, ¿no? No desaparecen físicamente, pero van dejando de funcionar. Entonces, ¿qué es como esa cosa? Me acuerdo de los televisores antiguos, los de tubo catódico, los que decíamos de culo de botella, que Con el puntito, el ¿no? puntito, efectivamente, que cuando tú lo apagabas o se iba la luz, se quedaba siempre un puntito en el medio, ¿no? Sí. Como el final de la energía. Creo que
una cosa es la percepción puede ser común, pero la realidad puede ser otra. Me estoy acordando del gato de Rodinger, que está vivo y está muerto a la vez, entonces dentro de una caja. Entonces, ¿qué percepción, si estás vivo y estás muerto a la vez y tienes conciencia, cómo lo vives, ¿no? ¿Cómo traspasas esos umbrales, ¿no? Entonces, es complicado, porque ya lo decía Platón en la caverna, que lo que percibimos no es la realidad ni de lejos. Entonces, somos capaces de percibir sombras que se proyectan sobre una caverna de la realidad, pero que la realidad está afuera, como también Marcuse con el pozo y las ranas y todos estos que han reflexionado al respecto, ¿no? de nuestra percepción y de la realidad de lo que percibimos. Vale, yo si quieres hago una aportación. Mira, resulta que en la Facultad de Medicina de Grossman, en Nueva York, en la colaboración con 25 hospitales, se hicieron un estudio de unos 567 pacientes que entraron en parada cardiorrespiratoria, de los cuales 125 le monolitizaron el cerebro. Cuando volvieron a la vida, la mayoría de ellos dijeron, bueno, pues que tuvieron la percepción de separación del cuerpo, o sea, de estar flotando en la sala, ves todo lo que pasaba, ves cómo los médicos lo reanimaban. También la mayoría, la evocación lúcida de todos los recuerdos desde la infancia hasta la muerte. Dicen que se le pasaban la vida por delante. Como una película, sí. Sí. Bueno, la mayoría que dicen, bueno, de los que hicieron el estudio. Y la observación de acontecimientos sin dolor ni angustia. O sea, no sentían dolor ni sentían angustia, sentían tranquilidad, una paz interior. Y luego también hablaban de una luz brillante, o sea, que no deslumbraba, y de voces que le daban a elegir entre seguir el camino o de no hacerlo. ¿Vale? No sé si ahora, cuando venga Pablo, ya tenemos podrá a Pablo corroborar aquí. si él... Dime, perdón. Que ya tenemos a Pablo aquí, digo. Termina vale. tú y Vale. continúa. No Pablo. sé si podrá corroborar, o sea, lo que hicieron en el estudio de Nueva York, si a él le pasó algo similar o... Pablo, cuéntanos, a ver. Hola, buenas tardes. ¿Me oís bien ahora? Sí, ahora sí. Ahora sí. Okay. Gracias por esta invitación y este momento de compartir. Pues bueno, escuchándoos un poco, yo tengo que decir que de lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Claro. Bueno, después de 6 años en silencio, por miedo, por no encontrar las palabras, por no saber cómo describirlo, me ayudó el ponerlo por escrito en un libro. Entonces, como os decía, lo único que puedo hablar es de mi experiencia. Así como decía, no recuerdo el nombre ahora, porque como se me cortó Jacob. Como decía Jacob, yo sí que es verdad que mi experiencia es cierto que fue a través de 3 paradas cardiorrespiratorias, o sea, a través yo tuve lo que llaman una ECM, que en su momento no sabía lo que era, una experiencia cercana a la muerte, a través de una muerte clínica producida por un problema de corazón, porque tuve un taponamiento cardíaco. Sí que es verdad que en mi experiencia, bueno, tuve 3 paradas cardiorrespiratorias, 3 reanimaciones, 3 chispazos, todo lo que eso conlleva. Tuve 3 microinfartos antes de llegar al hospital. Y todo esto, cuando yo siento que mi cuerpo muere, mi esencia, mi alma o como lo queramos llamar, sale del cuerpo. Sale del cuerpo y veo todo lo que está ocurriendo y todo lo que está haciendo el equipo del SAMU y el equipo sanitario de urgencias que había en el hospital en ese momento, dentro de la sala, hacen con mi cuerpo para reanimarlo. La adrenalina, el RCP avanzado, el chispazo, todo esto, ¿no? Y a la vez, cuando estoy fuera del cuerpo, veo más cosas que no solamente lo que está ocurriendo dentro de la sala. Veo cómo mi padre, que había llegado a urgencias, se queda fuera de la sala cuando cierran la puerta del box de paradas y siento y percibo y vivo tanto lo que ocurre dentro como lo que ocurre fuera de la sala. Cómo mi padre llama a mi madre. Claro, yo todo esto lo contaba porque para mí había sido como una especie de sueño. Cuando luego despierto yo cuento todo lo que había vivido fuera del cuerpo. Cómo mi padre había llamado a mi madre había venido con los nenes al hospital porque había ido al cole a por ellos, mi padre le cuenta a mi madre se los lleva a casa para dejarlos con mi hermana,
mi hijo mayor se mete en una habitación a esconderse, a despedirse de mí, nos despedimos. Bueno, todo esto lo veo y lo cuento después. Claro, mi madre, que fue la primera persona a la que se lo conté después, cuando cuando ya había salido de todo este proceso, me preguntaba que cómo podía saber eso. Yo lo que le preguntaba es si realmente había sido así. Y me dijo que sí, pero que era imposible que yo lo supiera. Y son esas cosas que se perciben y que se ven y que somos algo más que un simple cuerpo, una simple materia, ¿no? Como decía el invitado que está contigo en la mesa, Energía. claro, si solo consideramos que vida es el cuerpo y es la materia, obviamente solo se olvida, pero hay mucho más allá después del cuerpo y después de la materia. Hay energía, hay frecuencias, vibraciones, hay información, hay muchas más cosas después. En cuanto al túnel y la luz, que hablaba Jacob, yo viví algo similar. No lo describo como tal, pero sí que es verdad que hay un momento en el que en mi experiencia, mi hermano que ha venido a por mí, mi hermano estaba muerto, mi hermano nació un año antes que yo y falleció a los 3 días, yo no lo conocí, pero en el momento que me muero y sale del cuerpo, mi hermano se presenta y viene a por mí. ¿Cómo sé que es mi hermano? No lo sé, yo tengo la certeza de que es mi hermano, porque yo no lo había conocido en vida, él había muerto antes de que yo naciera. Una pregunta, Pablo, ¿qué aspecto tenía su hermano? Vale, lo que yo vivo más allá de la muerte, más allá del cuerpo, de la materia, para mí no tiene ni forma, ni colores, ni imágenes, no hay un aura, para mí yo siempre hablo de información. Si veis los dibujos que tengo detrás, es lo que 2 años después de pasarme la ECM, como un loco me puse a dibujar sin saber por qué, y sigo dibujando, y es la forma más fiel a representar lo que yo veo, porque lo único que veo es luz, es información. Aquí podríamos decir unos y ceros. Es como yo lo vivo, porque lo que había ahí, que era mi hermano, está en todo. Igual que cuando sales del cuerpo estás en todo. No eres una unidad como estamos aquí en un cuerpo, en un vehículo. Sí, yo diría que más que información, tú lo que tienes es que sientes que es tu hermano. Es un sentimiento que, a mi modo de entender, no es un conocimiento. Es más No, es una certeza. o una percepción, pero una certeza, pero porque no tienes, por así decirlo, una forma de comprobarlo, pero tú sientes que es tu hermano. Esa es la cuestión, es como un sentimiento. No, es que, claro, cuando sales del cuerpo no hay ese tipo de... las sensaciones neurológicas dejan de existir y lo que hay es certeza. Es la misma certeza que tenemos tú y yo de que tú y yo estamos hablando. Yo no necesito sentir o pensar o imaginar que estoy hablando contigo y que te veo en la pantalla. Tengo la certeza de que estás ahí y que estamos comunicándonos. Es esa certeza de saber que está ahí y que es él. Sin esa visualización a través de los sentidos neurológicos, de la vista, del oído, del gusto, de este tipo de cosas. Y una cosa, es como Pablo, yo lo vivo. ¿Cuánto hace que te pasó eso? Pues hará en breve 7 años. 7 años. Me imagino que procesar todo eso, ¿no? En los primeros meses, los primeros años. Los primeros años. Los primeros años, ¿no? Yo he pasado 6 años en silencio. En silencio. Sí, lo he contado muy poco. Es verdad que a mi alrededor ha habido una serie de personas que me han ayudado mucho. El doctor Juan José López, por ejemplo, a través de la terapia regresiva me ayudó a recordar una serie de cosas y a entender que lo que yo viví es lo que yo viví. También es verdad que internamente te das cuenta de que es absolutamente real cuando cada día que pasa recuerdas más fielmente y más detalles y va increciendo el recuerdo de la experiencia. No es como un sueño, una imaginación o el momento del día a día. Igual en un rato has olvidado o que mañana no te acuerdas de qué hiciste a las 10 de la mañana. En esta experiencia más allá del cuerpo, cada día el recuerdo es más intenso. No se olvida absolutamente nada, sino al contrario, se recuerdan más cosas. Y todo eso de que pasa la vida por delante, que todos los recuerdos, eso, primero, lo tuviste y segundo, esos recuerdos permanecen en tu mente. Sí, hay un momento en el que yo como tuve 3 paradas cardiorrespiratorias,
Hay una que me tratan en la fe vieja, en la fe, hay otra que me tratan en el SAMU y hay otra que me tratan en la fe nueva, en el BOS de urgencias otra vez. En la segunda, mi alma, mi esencia, se desdobla. Y hay una parte que se va a acompañar al cuerpo y hay otra parte que se va a vivir ese viaje. Ese viaje del túnel, de la luz, que al final para mí justo dio la casualidad de que el SAMU se paró donde está el AVE de Valencia, en las vías del tren, en ese cruce que hay ahí entre Giorgete y San Vicente. En ese momento mi hermano me pregunta que si quiero acompañarle, cuando realmente el trasfondo de la pregunta era si quería recordarlo. Yo le digo que sí. Me voy con él y en ese momento es cuando yo entro en lo que podría ser ese efecto túnel. Para mí es subirme en una especie de vagón, que no es tal, es como una burbuja, pero es un vagón que va en unas vías del tren y que a través de una especie de cintas transportadoras me llevan y mi hermano me lleva a través del tiempo a recordar toda mi vida. Y esa vida se presenta a modo de fotogramas de película, en la que la velocidad en la que se presentan es increíble, pero la ves a cámara lenta. Y ahí es donde recuerdas, o yo en mi caso recuerdo toda mi vida. Y hablo de una vida, independientemente en los cuerpos en los que haya estado mi alma. Y una cosa, ese recuerdo, esa película, ¿es desde ese momento hacia atrás, hacia tu niñez? En el momento en el que sales del cuerpo, el tiempo deja de existir. Sí. Yo la primera esencia que tienes cuando te sales del cuerpo es de un amor y una paz totalmente indescriptible. Y ahí es cuando viene mi hermano. Ese recuerdo, yo digo a través del tiempo, mi hermano me lleva cuando el tiempo ya no existe, ni el tiempo ni el espacio existe cuando sales del cuerpo. Entonces, el si va para atrás o va para adelante no tiene sentido, porque el tiempo ha dejado de existir. Y recuerdo todo lo que es mi vida, la vida de mi alma, tanto en esta vida como en otras. ¿Y qué recuerdas de otras vidas, Pablo? Recuerdo ¿en qué muchas época? cosas. Si en esta época, en otra época. Recuerdo muchas cosas, pero si te digo la verdad, nunca le da importancia. Porque una de las cosas que aprendí yo con mi experiencia es que es lo de menos. Es lo de menos porque lo importante es estar con los pies en la tierra y saber, bueno, en mi caso, como vine un poco con el aprendizaje de vivir plenamente esta vida, vine con un mensaje cuando desperté que era sonríe y sé feliz. Entre otras cosas, el recuerdo es como haber recordado toda mi vida de este cuerpo. ¿De qué me sirve recordar toda mi vida? Bueno, al final a mí como cuerpo me sirve como cualquier recuerdo que tenemos cualquiera de nosotros y el recuerdo de otras vidas exactamente lo mismo. Me sirve para ser consciente, más o menos consciente, cuando me ocurren una serie de situaciones hacia dónde quiero y cómo quiero enfocarlo. Me lleva a aprender de algún modo un poco más intensamente y vivir de una manera más consciente. Por no darle demasiada importancia, ¿no? Así ha sido en esta vida o en otras vidas. Porque tengo que decir que en estos 6 años... Dime, Jacob. ¿Crees en la reencarnación? ¿No? Sí. No, yo no creo en la reencarnación. Yo sé que existe la reencarnación. Voy a formular una hipótesis científica que está en el aire sobre la física. Nosotros vivimos en un mundo unidimensional en el tiempo, es decir, el tiempo solo va en una dirección y, sin embargo, el espacio es tridimensional. Los físicos dicen que este mundo, que es el que nosotros vivimos, está conectado con otro universo paralelo que tiene 3 dimensiones del tiempo y solo una del espacio. ¿Qué significaría eso? Que en esa única dimensión solo cabría la energía, no podría existir la materia. Punto número 1. ¿Qué significarían las 3 dimensiones de tiempo? Lo que tú me estás contando. Tú puedes ir para adelante, o sea, puedes ir para atrás en varias manifestaciones y en varias vidas paralelas, pero voy a ir más lejos todavía. Cada ser humano es fruto de una transmisión de energía de 2 personas, padre y madre. Entonces, y nosotros, si tenemos hijos, transmitimos no solo materia, sino a través de los espermatozoides, de los óvulos, sino también energía a nuestros hijos. Si eso lo remontas
hasta el primer o los primeros seres humanos, el primer grupo de Homo, me duele decir sapiens, porque lo que está pasando con el ser humano no es para llamarlos sapiens, pero bueno, los primeros homos de nuestra especie, te puedes remontar a cualquier momento, porque realmente tenemos la energía de ese primer homínido que intentó ser humano. Y si queremos llegar más lejos, tenemos todavía a lo mejor alguna pequeña energía del primer mamífero que cuando los dinosaurios cayeron por el meteorito famoso que cayó en Yucatán, pues entonces empezó ese pequeño mamífero a prosperar y a crecer y a reproducirse en diferentes especies, ¿no? Entonces, todos tenemos y conservamos la energía de nuestros antecesores, incluso muy lejanos. Entonces, sí me parece posible proyectar toda esa vida anterior en un plano de tiempo tridimensional, que es lo que nos dicen los físicos. Los físicos dicen que nuestro universo es holográfico, las teorías, las hipótesis físicas de los científicos, y que estamos vinculados con líneas holográficas entre un universo y otro. Pero yo creo que ese universo existe entre nosotros, es decir, eso mismo está entre el universo normal. ¿Por qué se expanden las galaxias? ¿Por qué la fuerza de la gravedad no puede unir lo que el Big Bang separó? Y entonces, ¿por qué? Porque lo que hay en medio son 3 dimensiones del tiempo, y entonces eso hace que nos tengamos que separar. Porque si nuestro tiempo va en una sola dirección, esto va en varias direcciones. Entonces, es complejo de entender y de explicar, pero yo creo que la literatura, y hay autores que lo han sabido plasmar mucho mejor que los científicos, de que esas dimensiones están presentes en nuestras vidas y traspasamos unas y otras. Yo no sé, yo siempre cuando era joven oía hablar de los viajes astrales, que decía que salía uno del cuerpo con una especie de cordón umbilical y viajaba por el mundo. Yo nunca experimenté ninguno, pero a mí me han contado gente que sí lo ha hecho, No sé si de alguna manera tú te viste siempre vinculado con algún hilo umbilical a tu cuerpo o no percibiste esa unión. Sí, perdona, que se había cortado. Me he quedado con lo del viaje astral, perdona. Que en el viaje astral, los que cuentan esa experiencia hablan de que hay como un hilo umbilical que te une al cuerpo. Un cordón. Un cordón umbilical, sí. ¿Tú viviste en tu experiencia... ¿notaste la presencia de alguna manera o fuiste consciente de ese cordón umbilical o no? ¿Tú ya estabas vagando? No. Realmente es que no estás vagando. O sea, yo como viví el viaje, en el momento que te sales del cuerpo, formas parte de todo. Yo el ejemplo que hago últimamente cuando hablo de esto es como cualquier célula que hay dentro de nuestro organismo, es como si el universo completo, el cosmos, fuera uno de nosotros, un cuerpo, y cada una de las células es uno de nosotros, en el que forma parte y recibe absolutamente toda la información y hace exactamente lo que tiene que hacer en cada momento, incluso sin tener que comunicarse con las otras células. Y recibe y es parte del todo a la vez. Yo viví una experiencia de unidad en el momento que me salí del cuerpo y luego en el viaje, porque después de ese túnel de vivir las vidas pasadas, yo llegué a un momento en el que mi hermano estaba allí esperándome, estaba mi abuelo materno también, que aparece en escena, y estaba lo que yo hablo de la representación de Dios, o Dios, o la unidad, o como lo queramos llamar. Yo nunca he sido creyente y a mí todo esto me ha costado mucho asimilar. Y a mí me hacen una pregunta, y es si me quiero quedar o quiero volver, que de eso algo comentaba antes Jacob también. Yo cuando llego allí, sintiéndome plenamente en paz, sintiendo todo ese amor primigenio e incondicional, y sintiendo que estaba en casa, yo digo que me quiero quedar. Pero me dicen que no, que tengo que volver. Y entonces yo me pregunté, ¿para qué cojones me preguntáis? Bueno, pues esto yo lo descubrí después con el tiempo, 2 años después, escuchando a otra persona que había tenido una ECM, y a mí me preguntan en modo de prueba, porque yo al decir que me quiero quedar, a mí me dejan pasar a ver un poco lo que había allí, contar la experiencia, o sea, vivir la experiencia para poder contar y transmitir lo que yo viví. Da igual donde estuviera,
y lo que hubiera y cómo fuera, porque creo que lo importante no es ni el transmisor, o sea, no soy ni yo, ni cómo lo viví, ni dónde estuve, sino el mensaje de amor, porque lo único que hay más allá del cuerpo es amor. Qué bonito. No Pablo, sé si se me Y una me pregunta. oís. Uy, perdón. Sí. espera, Sí, era Jacob, vamos a ver si podemos ir a los comerciales. Pablo, ¿te quedas media hora vale, más ok. con nosotros? Sí. Sí, no tengo prisa. sí, sí. Tengo un par de cositas para contar, que son cortitas. Y sé que Jacob y Agustín también tienen cosas para contar y para preguntarte. Vamos a ir a unos comerciales y enseguida volvemos. Le damos las gracias también a Betania Abreu, Miguel Ángel Casas, Alba Blanco, del Instituto de la Guancha, que están ahí en la parte técnica. Enseguida volvemos con la segunda parte de Piel de Letras, Literatura sin Fronteras. ICODEN Daute Radio, FM 91.4, FM 92.8 y también emisión online. Una radio para todo el norte de Tenerife con denominación de origen desde la comarca de ICODEN Daute. Hola, soy un tomate y soy canario, como tú, como tu vecino. Sí, el que va cada día al campo y me cuida. Llévame a casa. ¡Qué buenos somos los quesos canarios! No dejes que caduque. Pues yo soy una fruta de tu tierra. Llévame a casa. Los productos hechos en Canarias dan trabajo a miles de familias y generan ingresos a todos los canarios. Consume Canario. ICA Gobierno de Canarias. Proyecto Únete contra la violencia de género. Para Asociaciones Canarias, formación y prevención de violencias de género. Más info en redes sociales, Factoría Social y en el 922 008 206. Ante la violencia de género, actúa. Colabora Gobierno de Canarias. Programa de interés social financiado con cargo a la asignación tributaria del IRPF. 2% de batería y sin cargador, ¿qué hago? El crecimiento sostenible es lo que recarga Canarias. Crear trabajo para todas las personas, invertir en energías limpias o apostar por un envejecimiento activo hacen posible el crecimiento de nuestra tierra. Conéctate a la sostenibilidad. Gobierno de Canarias. Los Realejos, guardián de tradiciones de Tenerife. El municipio más festivo de España celebra sus fiestas de mayo, un encuentro con la herencia legada de generación en generación. Entra en la web www.losrealejos.es y descubre el programa de más de 80 actos. Este mes de mayo, Los Realejos en fiestas. Atrapa el sabor de la buena comida casera en La Ratonera, en Icó de los Vinos. Ropa vieja, huevos al estampido, costillas fritas, mollejas, pulpo guisado, bacalao, tortilla revuelto, queso asado, croquetas y su gran especialidad, carne de cabra. Y todo ello, cómo no, acompañado, si lo deseas, de buen vino de nuestra isla. La Ratonera, una trampa de sabores en Icó, en la calle San Felipe, número 4. Ah, y para pedidos y reservas, telefonea al 629-344-770. 629-344-770. Tenlo en cuenta, en pleno centro de Icó, La Ratonera. Llega la 9ª edición del Salón Gastronómico de Canarias. Gastrocanarias 2024. Únete al evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante del sector. Del 21 al 23 de mayo, Gastrocanarias 2024, en el recinto ferial de Tenerife. La transparencia pública no avanza sola. Mejoran los portales de transparencia en Canarias, pero sin preguntas. Sin tus preguntas, no habrá mejores respuestas. Accede a la web del Comisionado de Transparencia de Canarias y abre el mapa de sedes electrónicas para preguntar a las instituciones. transparenciacanarias.org. El pequeño comercio late con fuerza, alimentando la economía de las familias y creando lazos en nuestros barrios con cercanía, calidad y trato personalizado. Los bonos consumo, la formación, la promoción o digitalización animan al comercio local de las islas. Impulsemos entre todos al pequeño comercio de Canarias. Es un mensaje de las cámaras de comercio y el Gobierno de Canarias.
agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Frescos, muy nuestros, comprometidos con el medio ambiente, con el paisaje y con el desarrollo rural. Disfruta de la calidad y de la variedad de los mejores productos de nuestra tierra, directamente del campo a tu mesa. Ven a los agromercados y mercadillos del agricultor de Tenerife. Es un mensaje del Servicio Técnico de Agricultura y Desarrollo Rural del Cabildo de Tenerife. Vive el mes de mayo en Los Hilos. Sábado 25 de mayo, gran baile de magos, amenizado por las orquestas Guaracha y Sabrosa. Jueves 30 de mayo, feria de artesanía. Disfruta de las costumbres y la cultura de Canarias en Los Hilos este mes de mayo. Los Hilos, Villa de Luz. Puedes liarlo con tus manos, vaporizarlo, calentarlo en un dispositivo cool, saborearlo en una cachimba. O puedes... Que no te engañen. El tabaco ata y te mata, en todas sus formas. Gobierno de España. Cambiamos de tema en Canarias hoy. La mujer del futbolista Carlos Chinea abre su nuevo restaurante. La chef canaria Daura Bravo abre su nuevo restaurante. Hola, existo. Mi historia, mis logros, mi nombre. Por una sociedad donde todas las mujeres sean visibles. Instituto Canario de Igualdad, Gobierno de Canarias. ICODEN Daute Radio, Tenerife Norte, somos como tú. Escúchanos en los diales de frecuencia modulada 92.8 y 91.4 y también online en la web de la emisora, así como en tu teléfono móvil a través de las aplicaciones MyTuner y TuneIn, entre otras. Además, podrás ver todos nuestros programas en vídeo, en directo y en diferido. Suscríbete en nuestro canal de YouTube ICODEN Daute Radio y disfruta a la carta de cualquiera de ellos cuando lo desees. Desde 2006, haciendo radio contigo. Piel de letras. Literatura sin fronteras aquí en ICODEN Daute Radio. Con Ariel Azor y Jimena Rodríguez. Bueno, y seguimos adelante con la segunda parte del programa. Le damos las gracias, como siempre, a Betania Abreu, Miguel Ángel Casas, Alba Blanco, del Instituto de la Guancha, que están ahí en la parte técnica. Y yo tenía ganas de contar, un amigo una vez, estando yo en Uruguay, ¿no? Tuve muchos años sin verlo y de repente apareció en mi casa para contarme que había tenido, hacía unos meses atrás, porque incluso vino con unos tornillos en la pierna y eso, ¿no? Para contarme que había tenido un accidente muy grave y que lo que le había pasado es que le había pasado una película de su vida por delante. Y en esa película estaba yo. Entonces ahí se dio cuenta de que yo por ahí era importante para él, ¿no? Entonces, pues nada, me vino a saludar, me vino a decir eso. Y bueno, después también podemos hablar un poquito de eso, de las dimensiones y todo eso. Yo antes que nada, porque sé que empezamos a hablar de todo esto y después se nos va el tiempo, quiero que me diga, tanto Jacob como Pablo, dónde podemos conseguir sus libros, ¿no? Jacob, ¿dónde podemos conseguir tus libros? El mío se puede conseguir por Amazon, en todas las plataformas digitales, o incluso en cualquier librería lo puedes pedir y te lo traen. ¿Qué se llaman? ¿Cómo era? Mis miedos y En mi oscuridad. Espera que te enseño. Son estos dos. Mis miedos y En mi oscuridad. ¿Y Pablo, con su libro? Pues lo mismo un poco, ¿no? En Amazon no, pero en las librerías lo puedes pedir y te lo consiguen. Y a través de la web de la editorial. Es arbitae.life. Arbitae.life. .life, sí. Y en las librerías de España, ¿no? Sí. El libro, no sé si se ve por ahí, se llama Cuando estuve muerto. Cuando estuve muerto. ¿El dibujo de portada es tuyo?
Sí, el libro completamente, tanto la ilustración como la maquetación como el texto, es absolutamente mío. Si entran en la web de la editorial, que es Arbitae, verán ese libro y verán este, que también es escrito e ilustrado y la portada y maquetado y todo por mí. Este lo escribí 2 años después de la experiencia y lo escribí en formato poema, en formato poesía. Y cuenta la historia de otra manera, porque cuenta 4 historias. Y ambos libros los pueden encontrar en la editorial, que es arbitae.life, o solicitarlo en cualquier librería. Ahí está, buscan los libros de Pablo Lul, con doble L al final, Barrancos. Sí, Barranco en singular. Barranco. Sin la S. Sin la S. Bueno, Pablo, ¿cómo te cambió todo esta experiencia, ¿no? Antes de que te pasara todo esto, ¿tú eras creyente? ¿Ibas a algún sitio? ¿Esperabas estar, no sé, con Dios cuando te muriera? ¿Cómo? Iba a todas las partes que podía y me dejaba. ¿Era un Creyente busca? no era. Sí, era un explorador. Sigo siendo un explorador. Creyente no era. Es verdad que me he criado en un entorno religioso, en un colegio de jesuitas, que además me ayudó mucho y me ha ayudado mucho a entender otras filosofías y otras religiones desde un punto de vista como muy neutral y muy respetuoso, porque de hecho a mí lo que me enseñaban es que habían otras religiones, me enseñaban sobre ellas y que yo podía creer en lo que quisiera. A pesar de ello no creía en nada, nunca había creído en nada, pero sí que tenía la sensación de que había algo más allá de nosotros. Entonces esto me cambia, la experiencia me cambia radicalmente. Me cambia radicalmente porque de no creer en nada y de ser una persona totalmente analítica y científica y necesitar ver cómo se demuestran las cosas para poder creer en ello, para poder tener la certeza de que eso es así o no es así, después de la experiencia yo sigo sin ser creyente porque sé y tengo la certeza de que eso existe. Lo llamemos como lo llamemos. A mí, tal y como se me presentó Dios, si quieres decirlo así, es sin cara, o sea, sin rostro y sin nombre. El rostro y el nombre se lo ponemos nosotros. Yo lo viví como una unidad, como os decía antes. Entonces no tengo que creer en nada. Es como lo que os explico, lo que os contaba antes, ¿no? Yo no tengo que creer que estoy hablando con vosotros. Yo tengo la certeza de que estamos hablando y que puede ser fruto de mi imaginación o mañana será simplemente un recuerdo. ¿Y quién me dice a mí que ese recuerdo es real o no es real? Simplemente está en mi cerebro como un recuerdo. Y con esta experiencia a mí me pasa un poco igual y es lo que yo he tenido que aceptar, que independientemente de que pudiera ser una ilusión, fruto de los fármacos, aunque tampoco es así porque todo esto me pasó antes de que me indujeran ningún fármaco, ¿no? Y es tan real porque yo cada vez, como os decía antes, recuerdo más cosas y de manera más vivida cada vez. Entonces me ha cambiado mucho. Hay una cosa que has citado, la formación de los jesuitas y demás, y que el respeto y sobre todo intentar comprender otras religiones. Yo no sé si has estado en Japón alguna vez. En Japón, la religión oficial, entre comillas, ¿no? Porque no hay religión oficial, pero la que practican la mayor parte de la gente, que es una religión bastante libre, es el budismo sintoísmo. Según eso, el budismo es para la muerte y el sintoísmo es para la vida, ¿no? Y según eso, todo tiene espíritu. De hecho, cuando los japoneses crean una maquinita, el Tamagotchi o lo que sea, sí, piensan que eso tiene su propio espíritu. Y en el fondo, hablamos de espíritu, hablamos de energía, podemos denominarlo como queramos, pero realmente al entrar en el mundo, al haber sido creado, bien por medios humanos o bien por medios materiales, realmente pasa a formar parte del todo, ¿no? De ese concepto del todo. Y me llama la atención también el pensamiento mágico que hay en muchas comunidades de América Latina que no están vinculadas con la religión católica o que están vinculadas por necesidad, pero que realmente siguen manteniendo ese pensamiento mágico y que es igualmente válido, porque si estamos aquí hoy, nosotros hablando, no es por el conocimiento de nuestros antepasados, ni sino es porque tenían fe y gracias a esa fe estamos aquí hoy. Entonces, seguimos siendo bastante ignorantes los seres humanos, entonces tenemos que ser prudentes y decir, ojo, hay muchísimas cosas que no entendemos de nuestro entorno, y ya no te digo de nuestro planeta y no te digo del universo y de todo lo demás.
Entonces, oye, prudencia lo primero, y después decir, pues oye, las experiencias de las personas que han estado en esa frontera entre la vida y la muerte, para mí son muy valiosas, ¿no? Desde luego. Y cómo lo vive dentro de cada cultura también, porque a veces parece que hay algunas culturas que lo asumen mejor, ¿no? Lo que se habla de los indios americanos, de convivir con los espíritus, de que cuando ven al niño nacer, se va a llamar ojo de águila o garra de oso o lo que sea. ¿Por qué? Y si después resulta que su vida va por ahí, que es lo curioso, ¿no? Como que ya desde pequeño ya el que conoce más o menos ese pensamiento mágico y demás, dice, ya determina cuál va a ser el futuro de esa criatura cuando apenas está recién nacido llorando, ¿no? Y le ponen ese nombre. Sí, sí. No sabemos nada ni conocemos nada realmente. Hay mucho más allá. Y yo creo que nuestros ancestros sabían mucho más que nosotros. Y lo vivían de una manera más natural y lo llevaban al día de una manera mucho más natural. Hoy en día hablar de la muerte es muy complicado. Y es algo que obviamente sí o sí nos va a pasar a todos. Sí, Facundo Cabral, yo no sé si lo he dicho alguna vez en este programa, dijo una cosa: el hombre es nacer no elige, vivir no sabe y morir no quiere. Entonces es curioso, ¿no? Estamos aquí en el planeta involuntariamente, después no sabemos cómo vivirlo y no queremos morirnos después. Y en cambio, la muerte la muerte de la materia, del cuerpo, es necesaria para seguir con la vida, con otra forma de vida. Y si no, la vida después de la vida. Exactamente. Jacob, ¿tienes algo para decir? Dime. ¿No? Si quieres preguntar algo, decir algo, agregar algo. Sí, le quiero preguntar porque ha dicho Pablo que era creyente, ¿verdad? Que se volvió creyente. No, ni fui creyente ni soy creyente. Sé que existe. Vale. Y una pregunta. ¿Crees que todas las personas, o sea, tú imagínate los asesinos, la gente mala, la experiencia de la muerte sería igual que la que sentiste? ¿O sería más bien relacionada como el infierno que nos vende la iglesia, las religiones? Tal y como yo lo viví, esa parte negativa, por decirlo de alguna manera, de infierno y de los bardos, los demonios, todo este tipo de cosas, de la oscuridad, tal y como yo lo viví, no existe. Y me explico. Independientemente de lo que hagas en esta vida o en este cuerpo, eso que nos enseñan las religiones, para mí, como yo viví mi experiencia, es solamente actuar como la mayoría de religiones, me voy a meter en camisa de 11 varas, es hacer y condicionar a la gente a través del miedo. Estoy de acuerdo. Y obviamente no todos estamos en el mismo punto de existencia, y para mí, como yo lo viví, la persona que hace o no hace algo y hace daño a alguien, consciente o inconscientemente, no deja de ser una forma de inconsciencia de su propia realidad, más allá del cuerpo. Porque obviamente en el cuerpo el que dirige es el cerebro, y el cerebro está muy condicionado a dónde nos hemos criado, cómo nos llamamos, en qué familia estamos, en qué entorno hemos vivido, en qué país, en qué colegio, bueno, un poco todo esto, ¿no? Todas esas cosas que nos esclavizan nos hacen ser de una manera o de otra, siempre que nos dejemos, porque hay una parte que sí o sí estamos esclavizados, que es quiénes somos y dónde estamos. Entonces, esa parte de maldad, por decirlo de alguna manera, de la gente que actúa con esa maldad, es inconsciencia. Y eso no quiere decir que el alma de ese cuerpo luego vaya a ningún sitio como el infierno o como nada de esto. Porque si lo piensas y lo ves en otras culturas, por ejemplo los vikingos, aquellos, bueno, de alguna manera, igual que los samuráis, era matar o morir, pero eran culturas diferentes, eran momentos diferentes. ¿Qué pasa? Que el que más mataba se iba al infierno y el que no mataba no iba al infierno. No por hacerlo, sí que es verdad que tal y como yo lo viví, sí que hay una parte muy importante que nos hace vivir la experiencia de una manera o de otra en el tránsito, sobre todo, es la intención que le ponemos a las cosas en esta vida. Yo creo la intención... Perdón. Sí.
No, me parece que por lo que intuyo, ¿no? Es como que en realidad no somos quienes somos, ¿no? Sí. Es que el cuerpo al final es un vehículo nada más. Y que es guiado por un cerebro que está desconectado la mayoría de veces del alma, de nuestra esencia. Pero yo voy a otra cosa, a dos detalles. Uno, del infierno no se habla para nada en los evangelios, en el cristianismo, ¿vale? Ni tampoco se habla para nada del infierno en el Antiguo Testamento. Punto número uno. Punto número dos, es una creación medieval, tengo entendido. Se creó en el Medievo precisamente como herramienta de poder de la Iglesia, que entonces era quien más mandaba. Es decir, el Papa tenía que sancionar todas las leyes que se dictaban en el orbe católico o cristiano de la época, antes de la Reforma Protestante. Eso por una parte. Y luego por la otra, vamos a ver, vamos a ponernos en la maldad. Mucha maldad puede ser un problema mental, ¿vale? Naces con unos genes, naces con un problema mental, una esquizofrenia paranoide, y puedes hacer daño. Y después está la propia sociedad. Y puede que a lo mejor esas personas que nosotros consideramos malvados sean personas que no quieren estar en esta sociedad y que entonces arremeten contra ellos y lo que quieren es abandonar la vida. Mire, yo te pongo un ejemplo. En cada país la vida tiene un precio. Yo lo que conozco por ejemplo, en República Dominicana es que la vida, su precio son 1.000 pesos, que aproximadamente vienen a ser así como 20 euros. Porque hay gente que es capaz de arriesgar su vida para conseguir esos 1.000 pesos o 20 euros para drogas. Entonces, ese es el valor. Entonces, y te puede amenazar, te puede hacer cualquier cosa, y sube a 2.000 pesos y ya está, es en paz, porque ya tiene la dosis que necesita. Y ya la buscará la siguiente de otra manera. Entonces, quiero decir que te encuentras circunstancias en la vida que es muy posible que esas personas lo que no quieren es, por así decirlo, estar en este mundo. Y te hablo pero después vamos a los malvados absolutos. La gente, los capos de los carteles de la droga, toda esta gente los narcos y demás. Torturadores. Exactamente, que organizan el mal. Y que organizan que los demás, de alguna manera, sean su negocio, ¿no? O sean sus esclavos porque están obligados mediante sus adicciones. Estas personas también son adictas. Un narco es adicto ¿a qué? Al poder, al dinero. Lo que pasa es que, ¿cómo lo consigue? A través de otras adicciones por la droga. Todo ser humano es un poco adicto. Entonces, claro, la maldad está siempre en el ser humano o hacia la naturaleza, por una ambición, por lo que sea, por una adicción casi siempre. Entonces, casi más que Homo sapiens, somos Homo adictus. Entonces, claro, la maldad yo creo que es relativa, es decir, es absoluto el efecto de la maldad. Porque alguien que mata a alguien, eso es una realidad absoluta. Pero posiblemente esa persona no quiera la sociedad, una sociedad que de por sí tiene múltiples defectos, como todos los seres humanos tenemos defectos. Y después hay una cosa también. Sobre algo que dijiste, ¿no? Cuando Moisés subió a la montaña y dijo que por su boca hablaba Dios y todo el pueblo lo escuchó y lo siguió porque era Dios, no Moisés, pues nos habla mucho de todo eso, ¿no? Yo te quiero preguntar... Claro, por eso yo decía que realmente, como decía el compañero, todo esto al final nos crea el hombre. Agustín. ¿Qué es lo que se está? Sí, Agustín, ¿qué es lo que se está creando desde la materia? Lo crea el hombre. Claro. Por lo que decías tú, o sea, no lo dice ni el Evangelio, ni el Antiguo Testamento, y en la mayoría de religiones el origen, porque la religión se convierte cuando el hombre empieza a manipular, y es a través del control y del poder. Porque hablamos de maldad, como tú has dicho, de varios casos, pero no hablamos... Hay maldad en todas partes si lo queremos ver así, pero es una manera de aprendizaje. ¿Cuánto control hay sobre nosotros? Solamente con el tema de las redes sociales, por ejemplo, del móvil, de las pantallas, de los anuncios. O sea, hay una cantidad de cosas que manipulan una serie de personas con más o menos poder o con más o menos intención y nos llevan hacia donde cada uno se deja llevar. Sí, es que a este respecto, decir que yo creo que en esta sociedad actual tenemos un problema de enfoque. Y es general, abarca todas las culturas ahora casi todas las culturas, ¿no? Y el enfoque está en que el enfoque está hacia lo comercial. Y entonces, claro, si todos
es comercial y el ser humano en esta etapa también es comercial, el ser humano no le queda más remedio que ser esclavo. Los que no tienen, porque tienen que ser esclavos para trabajar para los que tienen, y los que tienen, porque son esclavos de su ambición, porque no quieren siempre tener más. Entonces, el ser humano acaba siendo esclavizado de una manera o de otra. Entonces, no sé qué hará la inteligencia artificial, si acabará con nosotros definitivamente. Es terrible todo, porque incluso la mayoría de los esclavos no se dan cuenta que son esclavos y no se creen esclavos, se creen que tienen otros esclavos. Pero lo que pasa es que también la educación, que aquí hemos hablado mucho de eso, tiene mucho que ver en eso. ¿Te acuerdas cuando yo decía, cuando fui ahí a Uruguay a protestar, qué cosas le van a enseñar ustedes a mis hijos y qué cosas no le están enseñando a mis hijos? Bueno, dicen que la humanidad va progresando, ¿no? Va avanzando. El problema es avanzando hacia qué. ¿Hacia dónde? Y también Yo hay creo que ver lo que... contrario. En vez de avanzar, vamos retrocediendo. Bueno. Sí, estamos en retroceso. Sí, justamente. Intelectual pero al menos. También la educación formal estoy hablando de las instituciones, no estoy hablando de las personas, de los maestros ni de nada, ¿no? La educación institucional es uno de los pilares fundamentales que tiene este sistema. Sí, pero volvemos a lo mismo. Hay profesores que educan por su actitud, pero luego las materias no dejan de ser instrucción. Claro, porque el problema es la institución, no el maestro ni el profesor. Uh-huh. Jacob, Pablo, te quiero preguntar una cosa. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el cuerpo físico, alma y espíritu? O a los tres, preguntarles eso. Vale. Para mí, como yo viví la experiencia, desde entonces entiendo que somos cuerpo, alma y espíritu. Sí. Es verdad que hay una parte de cuerpo, mente y alma, pero para mí, con lo que yo viví, la mente es el puente entre la parte cerebral y el alma. Y el alma, la mente. Entonces, dejando que la mente y el cerebro forman parte del cuerpo, o como vehículo, o como CPU, por decirlo de alguna manera, el cuerpo es la materia, el alma es la esencia con la que venimos, la chispa de la vida, eso que cuando decía Einstein, la energía ni se crea ni se destruye. Entonces, para que la materia tenga vida, tiene que venir alguna chispa, alguna energía que le dé la vida, y eso es el alma, esa es nuestra esencia, que es con la que yo me salgo del cuerpo y veo todo desde fuera. Y luego esa parte de espíritu es esa parte, esa porción que es el todo del gran espíritu. Cuando digo gran espíritu, claro, yo cuando lo decía al principio me sonaba a los indios americanos, pero es que realmente la palabra espíritu etimológicamente viene de aliento. Ese es el primer aliento de vida, es Dios, es la unidad, es como lo queramos llamar. Entonces todos tenemos, como decía antes el compañero, genéticamente y energéticamente tenemos el recuerdo incluso de la primera célula del Big Bang o de la primera célula del polvo de estrella que se creó por primera vez. Entonces podemos recordar en el no tiempo todo lo que queramos, en cualquier dirección. Entonces, siendo cuerpo, alma y espíritu, somos uno. El tema es llegar a crear esa conexión entre esas tres partes, cuando nos es muy difícil solo conectar con nuestro cuerpo, ya aquí. Muy profundo, ¿no? Es para pensar. Me hizo acordar a la conversación que tuvimos con Lupercio el lunes pasado, sí. Que yo le comentaba que antiguamente el pueblo judío, anterior a Jehová, a Adonais y todo eso, llamaban a Dios Él. Y hacían así, ¿no? Señalaban para arriba con el dedo y decían Él. Por eso los arcángeles son Daniel, Samael, todos terminan en Él. Porque antiguamente Dios era Él. Y Lupercio me decía que los mayas, cuando se referían a Dios o a esa energía llamada Dios, hacían un suspiro así. Un aliento, mira. Un aliento, como decías tú. Un aliento de vida. Yo, curiosamente, en el libro, como denomino a Dios, hago varias descripciones o definiciones, pero yo siempre lo nombro como el, la. O sea, él,
con el acento en la E y con la E mayúscula, Claro. el, o sea, EL, guión L, A mayúscula, para hacer referencia a esa unidad de ese suspiro, porque a nivel cerebral aquí es como él y ella, la parte yin y yang del Tao, la unión de toda esa energía en uno, entonces lo denominaba como el, la. Jacob, Curioso. dinos algo más, a ver. Dime. ¿Algo más tienes para decirnos o no? No, bueno, preguntarle a Pablo, después de la experiencia que ha tenido, supongo que no le tendrá miedo a la muerte. No le tenía antes, porque es verdad que tengo que decir que prácticamente había estado toda mi vida preparándome para morir, por mi estilo de vida y por mis lecturas y por mi inquietud. De hecho, después de 9 días en reanimación, porque yo estuve 45 minutos prácticamente en parada cardiorrespiratoria, o sea, me reanimaron 3 veces, fueron 45 minutos de inconsciencia, luego pasé 6 horas en coma y luego pasé 9 días en reanimación. Perdí 12 litros de sangre, me tuvieron que abrir en canal para ver de dónde salía tanta sangre, estaba encharcado desde las caderas hasta los oídos, tuve 3 fallos multiorgánicos. Independientemente de todo eso, cuando yo salí a la habitación, cuando ya subí a la habitación después de esos 9 días, una de las primeras cosas que me dice mi madre es: ahora soy consciente de que te habías estado preparando durante toda tu vida para este momento. Yo no tenía miedo a la muerte y además vine un poco con el aprendizaje de que es muy importante aprender a morir para aprender a vivir. Entonces, claro, obviamente, después de todo ese aprendizaje anterior al momento, después de haber vivido y muerto en paz, porque yo morí en paz cuando en la primera parada que yo tengo, justo antes de la primera parada, cuando la médico me está tocando la cara, dándome pellizcos y diciéndome: Pablo, despierta, no te vayas, yo sentía que era mi último aliento, que estaba todo en paz, y lo único que le dije a la médico de urgencias y al médico del SAMU que estaban allí es: tranquila, me voy a dormir la siesta y ya nos veremos. O sea, no sentías nada de miedo. No, yo sentía una paz absoluta. Y sabía que me estaba muriendo, era mi momento, y tengo que decir que no pensé en nada ni en nadie. O sea, viví mi momento con todo, al 200%. Luego eso, cuando desperté, hubo un tiempo en el que me vino un poco mal porque era: ostras, ¿cómo pude no haber pensado ni siquiera en mis hijos? Yo tengo 2 hijos pequeños, ahora ya son más mayores, pero en aquel momento no me vino nadie a la cabeza. O sea, estaba viviendo plenamente ese momento. Para mí era maravilloso. Yo, de hecho, elijo volver a morir de esa manera. Hay una cosa, aquí en la cultura guanche hay una palabra que dice bacaguaré. Está vinculada al suicidio, pero no es verdad. Era la voluntad de morirse, y normalmente cuando ya una persona creía que había cumplido el ciclo de vida, se iba a una cueva y lo único que se hacía es que se le dejaba agua, porque ya renunciaba a alimentarse, se le dejaba agua para que bebiera, y esa persona esperaba que llegara su muerte, y que todos los días pasaba alguien para ver si efectivamente tal, y después ya, pues, dependiendo del grado, si era noble o si era noble se momificaba, si era chicasna de la clase humilde, pues se le ponían un túmulo, ¿no? con otros achicasnas, se le enterraba en tumbas colectivas. Qué bonito, qué manera más bonita de morir. Sí. Pues podían morir en batalla, estaban peleándose entre ellos todo el tiempo, ¿no? Era gente bastante ruda y agresiva, pero podían morir por otros motivos. Pero en general, cuando alguien consideraba que su ciclo de vida estaba terminado, decía bacaguaré, todo el mundo le respetaba, se iba a una cueva y allí se le dejaba en paz, se le ponía agua y punto. Sí, mi señora trabaja en una residencia y ella siempre dice que hay gente que se deja morir, ¿no? Se les nota. Yo quería hacer una aclaración, ya estamos terminando, una aclaración cortita, porque yo también estuve en coma, ¿no? Y estuve en coma inducido. El coma inducido o el coma es otra experiencia totalmente diferente a lo que estás narrando tú, ¿no? Estuviste muy bien en aclarar lo que te pasó antes del coma. En el coma inducido, donde te inducen por drogas, ¿no? Sobre todo. Puede llegar a ver cosas, puede tener experiencias que tal vez sean en otras dimensiones, ¿no? Yo veía, por ejemplo, enfermeras
pasando todos los días la misma enfermera por la ventana de mi dormitorio donde estaba internado, en un 6º piso, pararse, mirarme, saludarme y seguir. O mi padre visitarme todos los días, mi padre muerto, ¿no? Visitarme todos los días. Ese tipo de experiencia. Tal vez sea un viaje a otras dimensiones. Otra cosa es la experiencia de la muerte. ¿Y cómo lo viviste? ¿Lo viviste con angustia o lo viviste en paz? Yo tuve una experiencia muy fea. Tuve una experiencia muy fea que el día que salí del quirófano me llevaron para el CTI, ¿no? ¿Cómo es que se dice aquí? Para la recuperación, la unidad de recuperación. La UCI. Me llevaron para la UCI. Entonces, me despierto y escucho a la enfermera encargada diciendo: yo aquí no lo quiero, sáquenlo de aquí, yo así como lo mandaron no lo quiero, yo no lo quiero así. Entonces en mi cabeza entró como en una especie de imaginarme de que yo no estaba en el hospital, sino que estaba en otro lado, que era privado, donde uno tenía que pagar y por algún motivo yo no había pagado, no había hecho ese pago, entonces me querían echar de ahí. Entonces justo en ese momento viene el cirujano, ¿no? O al ratito, ¿no? O me dormí y viene el cirujano. Y cuando viene el cirujano le cuento. Entonces al cirujano se le antoja hacerle un juicio a la enfermera encargada. Entonces todos los enfermeros, toda la gente que estaba alrededor de la UCI se pusieron en contra mío. No entendieron todo ese estado. Entonces yo estuve un mes en coma y coma inducido, escuchando y sintiendo que me iban a matar. Totalmente convencido, cada vez que tenía esos despertares, entre comillas despertares, convencido de que me iban a matar. Entonces estuve un mes en el infierno total, ¿no? Y sin tener que ir a ningún sitio, ¿no? Estando aquí. Estando aquí, y después veía cosas raras, ¿eh? Me apagaban la tele porque veía en la pantalla de la tele, veía demonios, figuras raras, figuras monstruosas, me la apagaban. Y después en ese cuadradito redondo que tiene el televisor alrededor, veía por ahí las cosas. Entonces le metían cartones y después veía a esa enfermera que me visitaba todos los días, que no, me visitaba, no, pasaba por ahí. Yo estaba en un 6º piso, pasaba por la ventana, se paraba, me miraba, me saludaba y seguía caminando. La veías como si fuera por fuera de la ventana flotando, ¿no? Sí, incluso vestida de verde, cuando los de la UCI en Uruguay se vestían de azul y de blanco. Y ella iba con otro color. Y después mi padre, ¿no? Con el cual conversaba, le decía: ¿querés cambiar la tele? Cambiarla, mirar el partido, yo sé que te gusta el fútbol, así, conversando mucho con él. Y cosas raras, ¿no? Pero lo más crítico de todo fue eso, ¿no? El estar convencido, ¿no? Y el escucharlos hablar. Yo tengo tal cosa, si la traigo y le damos, lo matamos y no sé qué y no sé cuánto, porque la compañera, y que me vengan a decir a mí que soy un defensor de los trabajadores y de la clase trabajadora y que toda mi vida he sido un trabajador, que me vengan a decir a mí que yo estoy en contra de una enfermera, de una trabajadora y como era escritor, pues nada, En todos los gremios hay buenas y malas personas, ¿eh? Si te tocó una mala persona, o sea, nadie, la titulación universitaria o la titulación que te faculta para ejercer una profesión no te hace mejor ni peor persona. Ojo, eso es importante. Al revés, a mí ahí no me tocó nadie el único el cirujano, pero pasa que el cirujano me defendía haciendo juicio. Entonces yo llamaba al cirujano, a los días lo llamaba y le decía: por favor, sacale el juicio a esta mujer, ¿no ves que me van a matar? Entonces él iba y sacaba el juicio. A los pocos días pasaba algo de vuelta, venía, le contaba y otra vez le hacía juicio y otra vez. Entonces fue terrible, pero... Menudo mes, ¿no? Sí, fue un infierno de verdad. El tema es cómo uno supera todas esas cosas, ¿no? Y cómo vive después. O sea, a mí me pasó, por eso te preguntaba, me pasó que yo estuve como 1 año y medio de recuperación después de ese accidente muy grande que tuve, ¿no? Un mes en coma. 1 año y medio de recuperación, pero mi cabeza era, o sea, no sabía para dónde agarrar, porque yo sé que esa enfermera pasaba todos los días por ahí, pero una enfermera no puede pasar volando por... Claro. Bueno, Pablo, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias a vosotros por compartir este momento.
Jacob, nos vemos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el próximo lunes, Agustín. Repetimos. Repetimos el programa. El próximo si hay lunes. salud, hay que decirlo. Claro, a las 18 horas, hora de Islas Canarias, nos vemos en este programa llamado Piel de Letras, Literatura sin Fronteras.